¿Pueden ver la imagen? Autorización. Ya, a ver, despierten chicos, despierten, ¿ya? Cuando yo les pregunte, tienen que contestar rápido para ir avanzando. Ya son las 3:04. Bien, el tema que nos trae ahora en la tarde es una de las patologías más antiguas. Y también, como vamos a ver, les voy a compartir, a ver, en pantalla total, si es que hay algún problema, me avisan, por favor, ¿ya? Me avisan. Voy a ver el pluma. Ya, ok. Entonces, vamos a ver nosotros que esta tuberculosis ya ha sido registrada en las momias de Egipto con más de 5.000 años de antigüedad. Y hasta Hipócrates lo describió, ¿no? Y también, perdón un ratito. Sí, y de los escritores trabajadores dice que son dos. Mañana lo puedo llevar. Yo te voy aquí. Ya, ya, ya todo lo que dice. Gracias, gracias. Bien, entonces tenemos que ver que ya también hasta en Arabia, en los años 980, 1037, lo describen como una distensión abdominal con diarreas, borborismos en las últimas etapas de la enfermedad. Y ya se fue mejor documentado desde 1843 en un hospital neoyorquino. Esto era generalmente cuando era alumna como ustedes y venía al hospital y íbamos por neumología. Así encontrábamos a nuestros pacientes con tuberculosis. Esta enfermedad pulmonar y sistémica viene a ser el gran simulador de la medicina clínica. A veces nosotros vamos buscando patologías inflamatorias, intestinales, enfermedades con síndromes difíciles hasta de pronunciar y al final viene a ser solamente una tuberculosis. Entonces, recordemos también que este micobacterio lo reportó Roberto Koch y es el Mycobacterium tuberculoso, el bovis y el avium. Si hablamos un poco de la epidemiología, vemos que el diagnóstico tardío por características clínicas y radiológicas inespecíficas es frecuente en estos pacientes. Vamos pensando en otras patologías y a veces eh, no lo tenemos tan en cuenta. Requiere un alto grado de sospecha para el diagnóstico, puede ser una fuente de mortalidad significativa y entre el 15 al 25% de los casos con tuberculosis abdominal tiene también una tuberculosis pulmonar concomitante. Bien, entonces, la tuberculosis extrapulmonar vemos que entre ellas está la tuberculosis gastrointestinal en el 1 a un 3%. Si bien es cierto, recordemos que tuberculosis extrapulmonar puede ser en el cerebro, puede ser en los riñones, puede ser en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Acá lo que vamos a hablar es de la tuberculosis gastrointestinal. Aumenta la frecuencia en aquellos pacientes que están infectados ya con el VIH. Tiene que ver mucho esta tuberculosis gastrointestinal con la edad, con el sexo, más que varones que mujeres, los factores socioeconómicos, más pobre, más posibilidades de tener esta enfermedad. Si tiene su estado inmunológico pues deficiente de igual forma, y hay que ver el genotipo del Mycobacterium tuberculosis. También recordemos que perdón, que hay algunos factores que nos van a hacer, digamos, más susceptibles o que tengamos más probabilidad de tener la infección,
como el número de bacilos viables en el esputo y su concentración en el aire, nebulización de las gotitas al hablar y al toser, la susceptibilidad del huésped y el periodo de tiempo de exposición al aire contaminado. Si yo estoy, por ejemplo, en una emergencia donde no hay buena ventilación, donde es cerrado, no hay buenas ventanales y hay pacientes con tuberculosis, entonces eso hace que tenga más posibilidades de contraer esta enfermedad, ¿no? Por eso siempre recuerden ustedes usar sus mascarillas en el hospital. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a infectar? Puede ser por vía hematógena de tuberculosis pulmonar o biliar activa, por ingestión de secreciones contaminadas, por ingestión de leche no pasteurizada, ahí está el Mycobacterium bovis, que también esto ya es poco porque ya no se tiene la costumbre de tomar la leche directamente de la vaca y de vacas enfermas. Entonces ya al pausterizar la leche, pues eso disminuyó bastante. Y la diseminación continua de órganos es más raro encontrar este modo de infección. Recordemos también que tenemos factores, perdón, que tenemos factores que aumentan el riesgo, ¿no? Ya, probabilidad del modo de infección. Si nuestro paciente tiene deficiencia en el estado inmunológico, ¿no? También tiene más probabilidades. Y recordemos que la frecuencia de la tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar está en relación a 10 a 1. Eso es importante también recordar. ¿Qué sucede con los sitios de localización de esta tuberculosis? En el esófago está hasta un 1%, en el duodeno 2,20 hasta 2,5%, en el estómago hasta un 2%, en el yeyuno hasta un 64%. Es mayor probabilidad de que tengamos una tuberculosis en esa zona, en el colon mucho menos también, y de acuerdo a eso vemos por qué. En la tuberculosis, en el esófago, generalmente va a estar en el tercio medio, va a haber un dolor retroesternal, va a haber disfagia, va a haber odinofagia, vamos a encontrar una lesión ulcerada de aspecto tumoral, lo que va a producir un estrechamiento, un desplazamiento a nivel de la carina. No se ve mucha tuberculosis esofágica porque este órgano, el esófago, sirve de paso. Entonces, fácilmente podemos nosotros pasar hacia el estómago estos bacilos. La tuberculosis gástrica, que puede contagiarse por vía hematógena, los síntomas son inespecíficos, más localizados en úlceras en curvatura menor y píloro, se ve como unas de aspecto hipertrófico con múltiples tubérculos miliares, estenosis pilórica por esas úlceras que van cicatrizando, y vamos a ver esa tuberculosis gástrica en pacientes que tengan úlceras, que no mejore con el manejo, ¿no? Como vamos a ver acá. Ay, no sé qué pasa con mis láminas. Voy a pasarlos al otro. A ver, ya. En la tuberculosis esofágica, como les mencionaba, es más infrecuente. Generalmente comprometen pues la parte media del esófago por extensión de los ganglios biliares vecinos y asientan en estos úlceras que no mejoran con el tratamiento. Es una forma de hacer los diagnósticos diferenciales. En la tuberculosis gástrica,
motivo por el cual hay poca tuberculosis gástrica es porque hay escaso tejido linfoide y porque hay un vaciamiento gástrico rápido y el pH bajo. Entonces hace menos posible contagiarnos o que tengamos una tuberculosis gástrica por esos motivos. Esos son preguntas hasta de examen, ¿no? Así que a tener en cuenta. La vía de llegada al estómago es por deglución de un foco pulmonar activo o por vía hematógena y también, igual que en el esófago, asientan sobre lesiones ulceradas o tumorales, que no mejora con el tratamiento estándar. En la patología vamos a encontrar esas lesiones ulceradas únicas o múltiples, lesiones úlceras hipertróficas, preferentemente ubicadas en la curvatura mayor y en el prepíloro. ¿En quiénes podemos considerar tuberculosis gástrica? Cuando hay una lesión ulcerosa, ¿ya? Perdón, un segundito. Estoy en clase, ¿qué pasó? A ver, ahorita lo llamo. Perdón, un ratito, por favor. Bien, disculpen. Vamos a ver. Entonces, en qué casos podemos considerar que la posibilidad de que mi paciente tenga una tuberculosis gástrica? En aquel que tenga lesiones ulcerosas, como venimos repitiendo anteriormente, que no respondan al tratamiento convencional y que tenga algunos datos como tuberculosis en otras localizaciones, que tenga un PPD positivo en ausencia de tuberculosis en otras zonas cuando hay afectación también del estómago y duodeno simultáneamente. Entonces yo veo una úlcera gástrica, le doy tratamiento con inhibidores de bomba, ese paciente no mejora, persiste con los síntomas, indagar, preguntar y en la biopsia pues también nos dirá si encuentra esta granulomas, ¿no? Por otro lado, si nosotros vamos a lo que es ya la tuberculosis intestinal, esta frecuencia de la tuberculosis intestinal se menciona que está alrededor de un 10 a 15% en pacientes que no tienen SIDA y se eleva hasta un 70% en aquellos pacientes que ya están infectados por el virus del HIV. Se relaciona mucho con aquellos pacientes adultos jóvenes. Acá predomina en el sexo femenino y la forma de presentación puede ser primaria o secundaria. Se refiere a que puede contagiarse por deglución del BK en un foco pulmonar, ¿no? Se deglute ese BK por vía hematógena o por contaminación de órganos vecinos, que es más raro, como también ya lo mencionábamos anteriormente. El mecanismo de infección puede ser por la ingestión de la leche contaminada por el BK y en eso hablamos de una infección primaria.
o deglución del esputo por BK de un foco pulmonar activo es la infección secundaria por vía hematógena o extensión directa de órganos vecinos. Como mencionábamos anteriormente, esta leche contaminada ya casi no vemos porque todo tiene que estar ya pasteurizado. La localización en la tuberculosis intestinal se eleva hasta un 64% en la zona iliocecal, en el menos frecuente en el colon proximal, en el yeyuno, en el apéndice o en el duodeno. En la región ileocecal, ¿por qué? ¿Por qué vamos a encontrar nosotros mayor afectación en esa zona? Porque es una zona de mayor éstasis, donde hay presencia de tejido linfoide, ¿no? Donde hay aumento de la tasa de la absorción a ese nivel, un contacto más estrecho de los bacilos con la mucosa. Si nosotros recordamos un poco de la fisiopatología, vemos que esos bacilos van a invadir la capa mucosa del tracto gastrointestinal, se va a producir una fagocitosis que lleva a los bacilos al tejido linfoide en la placa de Peyer, se forman los tubérculos, hay necrosis de los tubérculos, hay una endarteritis y edema, formación de úlceras en el epitelio mucoso, con acúmulo de colágeno, engrosamiento y estenosis y compromiso de ganglios y linfáticos y peritoneo. En la obstrucción linfática del mesenterio intestino va a dar una sintomatología como la típica de una obstrucción que hemos visto pues en la charlita, el seminario de abdomen agudo. En los nodos linfáticos regionales va a haber hiperplasia, calcificación y calcificación, ¿no? Entonces, a tener en cuenta también esta fisiopatología, porque nos vamos a ir al cuadro clínico. En general, muchos son casi inespecíficos. Vamos a encontrar en el mayor porcentaje, hasta un 90% de la tuberculosis intestinal, dolor abdominal crónico, a predominio más de fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y va a haber, derecha, va a haber anorexia, va a haber fatiga, fiebre, sudoración nocturna, va a haber pérdida de peso, cambios en el ritmo evacuatorio. Vamos a encontrar también una masa abdominal palpable en el cuadrante inferior derecho, borborismos y vómitos. Puede haber obstrucción intestinal, que ya lo venimos también mencionando, estenosis o, en los casos ya más complicados, fístulas. Cuando son las formas ulcerosas, predomina la diarrea hasta en un 75%. Y cuando hay formas hipertróficas, predomina el estreñimiento hasta un 24%, ¿no? Eso también a tener en cuenta. ¿Cómo voy a hacer yo mi diagnóstico? Primero, tengo que hacer el estudio radiológico, histopatológico, pero no por eso dejar de hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen clínico, ¿no? Poder pedir una radiografía de tórax para ver si es primaria o secundaria o está asociado esa tuberculosis intestinal con una pulmonar, una radiografía de abdomen y enema varitado, mi endoscopía digestiva para hacer las biopsias, en el caso de que sea, pues, si es tuberculosis intestinal, que más en la zona, en el ilio, una colonoscopía, ¿no? En una endoscopía digestiva baja con biopsia. Si estamos pensando en lesiones, en tuberculosis gástricas o esofágicas, de igual forma la endoscopía nos va a ser de utilidad, la endoscopía digestiva alta. Una ecografía de abdomen para ver si hay ascitis, para ver si hay compromiso, si hay otras patologías asociadas, nuestro hemograma, ¿no? Un BCG también, la prueba de tuberculina, el examen bacteriológico, los BK en esputos, BK en heces, si tiene ascitis, el estudio del líquido acítico y las pruebas serológicas. Entonces voy a encontrar anemia leve, la velocidad de sedimentación elevada hasta un 80%. Mis leucocitos pues pueden estar normales.
mi prueba de tuberculina positivo y el ensayo positivo de liberación de interferón gamma. Los hallazgos que podemos encontrar en un examen colonoscópico para buscar tuberculosis intestinal son este tipo de lesiones que, si nosotros lo vemos así, podemos estar pensando que puede ser un cáncer, que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, y la biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? En la anatomía patológica vamos a ver estas úlceras hipertróficas, una masa inflamatoria intestinal con tubérculos, va a haber alteración de nódulos linfáticos, la mucosa va a verse como un adoquinado con úlceras superficiales, circunferenciales, y en el estudio microscópico nos va a dar los granulomas, ¿no? Los granulomas, como se ven acá, de la tuberculosis. Además, nosotros también en la colonoscopía vamos a encontrar en la ileoscopía, porque es más en la zona ileal, esta mucosa con múltiples lesiones, ¿no? Medias fibrinosas, congestivas, y la clínica va a estar asociada con el dolor. Un 90% va a ser localizado en cuadrante inferior derecho, se va a incrementar con los alimentos, calma con los vómitos y la evacuación intestinal. Como mencionábamos anteriormente, puede haber diarrea un 75%, estreñimiento un 24%. Si hay diarrea, las deposiciones son de 3 a 4 al día, semisólidas o líquidos, pueden estar acompañadas también de sangre o moco. Si el estreñimiento se ve en las formas proliferativas con subestenosis. Al final, cuando hacemos todos nuestros exámenes, el diagnóstico es difícil, ¿no? Es un reto para el médico tratante y los síntomas tienen una duración promedio de 2 meses. En el 50-70% tienen una duración de 6 meses de evolución. Si nosotros tenemos una tuberculosis intestinal, las complicaciones puede ser que haya una obstrucción, que haya una perforación, que hayan fístulas, hemorragias o síndromes de mala absorción. Igualmente, tenemos que pedir nuestra radiografía de tórax, una radiografía de abdomen simple, los métodos contrastados, un tránsito intestinal, una radiografía de colon contrastado, ideal una colonoscopía, pero no llegar solo hasta ciego, sino hasta el ilio, para tomar las biopsias y buscar el BK, que es el método de elección. Pedir también nuestro hemograma, velocidad de sedimentación, el PPD. Una ecografía nos va a servir para ver si hay ascitis, engrosamiento mesentérico que sea mayor de 15 milímetros, linfadenopatías, y una tomografía vamos a encontrar engrosamiento de la pared ileocecal, afectación de los ganglios linfáticos, esplenomegalia o hepatomegalia. Igual acá ven esas lesiones en el ilio, ulceradas, ¿no? Que disminuyen la luz, que podemos pensar que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal nada más, igual acá en el ilio. Los diagnósticos diferenciales los tenemos que hacer con la enfermedad de Crohn, con las colitis ulcerativas, estrongiloidiasis, amebiasis, un adenocarcinoma, fiebre tifoidea, enfermedad celíaca. También hay un cuadrito muy conocido donde nos da las diferencias entre la tuberculosis intestinal y la enfermedad de Crohn, siendo que en el Crohn vamos a encontrar más diarreas, dolor abdominal en menor intensidad que la tuberculosis, sangrado rectal en el Crohn, ¿no? Fiebre va a haber más en la tuberculosis intestinal que en el Crohn, enfermedades perianales más en el Crohn,
Y en la endoscopía vamos a encontrar en el Crohn más úlceras longitudinales, imagen en empedrado, pseudopólipos en menor cantidad en la tuberculosis intestinal. Pero histológicamente nos va a dar el diagnóstico de tuberculosis intestinal o granulomas grandes, necrosis gaseosa que no va a haber en el Crohn, inflamación de la submucosa en forma desproporcionada, ¿no? Ese es un cuadrito para hacer las diferencias. ¿Y cuál va a ser el pronóstico? La mortalidad de la tuberculosis intestinal en caso de perforación es de un 30 a un 40%. La mortalidad operatoria es de un 7%. La mortalidad en general es de 19 a 38. ¿Mm? También el 90% de los pacientes responde al tratamiento médico, el clásico, la isoniazida, rifampicina, firacidamida, etambutol o estreptomicina. Recordemos nosotros que hay el desarrollo de bacilos en los medios de cultivo en las muestras obtenidas por las diferentes técnicas que nos va a dar el diagnóstico más claro, una demostración histológica del bacilo mediante tinciones adecuadas, evidencias histológicas de granulomas con necrosis gaseosa, hallazgos de lesiones macroscópicas típicas con estudio histológico compatible con tuberculosis. Eso todo aunado nos va a dar el diagnóstico más claro de una tuberculosis intestinal. ¿Y qué sucede con la tuberculosis peritoneal? Es mayor incidencia en países pues en desarrollo, en pacientes cirróticos, alcohólicos, ¿no? Y pacientes que estén con tratamientos inmunosupresores prolongados o que tengan SIDA. La edad se ve más en pacientes de 30 a 50 años. La patogenia va más por la vía hematógena. Vamos a encontrar gránulos tuberculosos en la cavidad abdominal, microscópicamente la presencia de los granulomas. Y acá las manifestaciones clínicas van a estar asociadas por que el paciente va a bajar de peso, malestar general, anorexia, y en un porcentaje muy importante la ascitis. Eso hace la diferencia en la tuberculosis intestinal en la peritoneal. El dolor abdominal también presente, náuseas, vómitos, policerositis. Para hacer el diagnóstico más claro, tengo que hacer una buena historia clínica, ver si ha tenido contactos de tuberculosis. El PPD también va a ser positivo en un 80%. Va a haber una radiografía de pulmones que puede haber derrame o infiltrado parenquimal en la mitad de los casos. Y para eso yo tengo que hacer mi paracentesis para ver, buscar BK en líquido acítico, ¿no? En esputo es incierto, en BK en contenido gástrico no tiene mucho porcentaje de eficiencia y la velocidad de sedimentación va a estar incrementada en un 90% y en el hígado podemos encontrar también los granulomas. ¿Qué sucede con la paracentesis para el estudio del líquido acítico? Vamos a encontrar las proteínas mayor de 2.5 gramos por decilitro. Vamos a encontrar leucocitos mononucleares mayor de 250. El ADA es importante porque mayor de 32 unidades por litro nos va a dar gran sensibilidad y especificidad y el PCR también va a estar elevado en un 100%. Se puede hacer una biopsia o hacer también una ecografía, pero sobre todo para ver el grado de líquido peritoneal que haya de la ascitis. Anteriormente hacíamos mucha laparoscopía en estos pacientes, pero el riesgo por las adherencias que se formaban era muy altas de perforación y ahí se veía pues lesiones miliares o pseudotumorales, había edema, hiperemia en la lámina peritoneal, visceral y parietal, a veces fibrosis, y la citis que podía ser fibrinosa, fibrinopurulenta, serohemorrágica,
encontrábamos también adherencias viscerales, visceroparietales, y en el hígado se podía ver perihepatitis con nódulos miliares, lo que se llama el hígado nevado. El vaso también estaba inflamado, ¿no? Y en una laparoscopía se veía estas grandes adherencias, hiperemia, que había un alto riesgo de perforación en estos pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento para todo lo que hemos mencionado anteriormente? El tratamiento estándar, el tratamiento que se da para la tuberculosis de 6 meses, 2 meses, con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses con isoniazida y rifampicina. Recordemos también que estos pacientes van a tener una reacción adversa en algunos de ellos. Puede haber hepatitis, neuritis, rash, fiebre. En los casos de isoniazida, la rifampicina nos puede dar hepatitis, fiebre, trombocitopenia, la piracinamida, hiperuricemia, artralgias, hepatitis, y el etambutol, neuritis óptica. ¿Por qué es importante reconocer estas reacciones adversas para poder actuar rápidamente en el caso que el paciente pues nos refiera estas molestias? Bien, a pesar de los años, siempre hay mucho por aprender. Les agradezco, no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿se me puede escuchar? Sí, te escucho, te escucho. Disculpe, tengo una pregunta. Usted había dicho a inicio de la clase, en la parte de, eh, bueno, antes de llegar al diagnóstico, que en las formas ulcerosas predominaba la diarrea. Y luego dijo que el estreñimiento predominaba en las formas y ahí ya no lo escuché bien. Quisiera saber en qué formas predominaba el estreñimiento. Allá, ok. Cuando nosotros hablamos de la sintomatología de nuestros pacientes, vamos a ver que las diarreas se presentan hasta en un 75% en las formas ulcerosas y el estreñimiento hasta un 24% en las formas hipertróficas. Eso es lo que les quería comentar, ¿no? O sea, un paciente que tiene tuberculosis intestinal puede presentarse con diarrea o con estreñimiento, siendo predominantemente las diarreas, ¿no? En las formas ulcerosas y el estreñimiento en las formas hipertróficas. Gracias, doctora. También quería preguntarle qué era la mucosa adoquinada. ¿Cómo, cómo? Quería preguntarle qué eran las mucosas adoquinadas que menciona en la macro. Ay, 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 adoquinadas, o sea, Ajá. es como cuando veo un empedrado, ¿no? Cuando hay un Ujú. empedrado, a veces cuando con adoquines se pone en las pistas, en las veredas, es esa la forma que se puede encontrar, ¿no? Pero macroscópicamente, como también les mencionaba, se puede encontrar esas úlceras hipertróficas, ese aspecto adoquinado con úlceras asociadas superficiales y circunferenciales, ¿no? Adoquinado como su nombre lo dice, como adoquines, ¿no? Como una pista que ha sido compachada, con parche, algo así. Ujú. Ya, gracias, doctor. Y por una última pregunta es que me gustó bastante su cuadro de diferencias entre tuberculosis y enfermedad de Crohn. Y Y Crohn. había Ujú. una parte, ajá, había una parte que, bueno, me llamó la atención. Yo también he leído que una diferencia es que la tuberculosis tiene unos granulomas submucosos confluentes, mientras que la enfermedad de Crohn no tiene estos granulomas, aparte de que hay necrosis gaseosa, obviamente, tampoco son confluentes. Quisiera saber a qué se refiere exactamente confluentes Ya, los en la micro. granulomas, los granulomas grandes son los que vamos a encontrar en la tuberculosis intestinal asociados de necrosis gaseosa. En la enfermedad de Crohn se puede ver granulomas, pero no son tan grandes como les mostré en las imágenes histológicas, ¿no? Y no va a haber necrosis gaseosa definitivamente en el Crohn.
Lo que sí vamos a tener en la tuberculosis intestinal, inflamación de la submucosa en forma desproporcionada. O sea, nos habla, si estamos hablando de tres cruces, uno de tres es severa, esa inflamación, lo que no se ve tanto así en la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, a eso me refería. No sé si te quedó claro. Sí, doctora, y en cuanto a a los granulomas confluentes, ¿a qué se refiere exactamente confluencia en granulomas? Por ejemplo, dice que en la enfermedad de Crohn no hay, pero en la tuberculosis sí, en la microscopía. ¿Qué sería? ¿Que están Confluentes juntos? claro, confluentes es que se puedan ver varios, digamos, que puede, como su nombre lo dice bien claro, confluir, ¿no? A diferencia del Crohn, que son más aislados, digamos así, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que queremos hacer un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa o Crohn, o sospechamos que o que tenga una tuberculosis, la histopatología va a ser sumamente importante, porque muchas veces el patólogo nos menciona como colitis inespecífica, que no nos dice nada. En cambio, tenemos que enviarlo a un patólogo que tenga experiencia justamente en este tipo de patologías, ¿no? Para, para que nos aclare más la idea y ver, porque han habido errores, pacientes que personalmente hemos atendido, ¿no? Nos fuimos pensando en el Crohn, recibió tratamiento para Crohn, todo, y mejoró un porcentaje mínimo, pero persistía. Entonces, al hacerle nueva reevaluación y nuevas biopsias de la zona iliocecal, que es donde más había las lesiones, entonces envió a dos patólogos diferentes y uno de ellos pues llegó al diagnóstico claro, ¿no? Que era una tuberculosis intestinal y no una enfermedad inflamatoria intestinal, como Crohn o colitis ulcerativa. Entonces, el patólogo para nosotros son de gran ayuda cuando tienen esa experiencia. Es más fácil el diagnóstico de la tuberculosis peritoneal, porque en la peritoneal vamos a tener la citis y esa citis yo lo voy a enviar pues a citobioquímico, a miada, ¿no? Para que poder determinar si es mayor el HADA de 32, ya eso tiene una especificidad y una sensibilidad de casi el 100 y 97% respectivamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, disculpe, una última duda es Dime, dime. que la tuberculosis intestinal, ¿en qué lado dolía más? ¿En la fosa ilíaca derecha o izquierda? En el lado derecho, en la zona iliocecal. Por eso las molestias son mayores en el cuadrante inferior derecho. Hasta un 64% se localizan en el ilio, en la zona iliocecal. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el corolario de todo y la conclusión sería que siempre, al ser esta enfermedad la gran simuladora, ¿no? El gran simulador de la medicina clínica, pues también tener en cuenta en nuestros diagnósticos y no buscar temas muy, que son más raros en nuestro medio, estando presente nada más la tuberculosis, ¿no? Que todavía sigue muy presente a pesar de todos los avances en nuestro país y en nuestra Lima. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Igualmente todo se lo he enviado
a la delegada para que les comparta esta clase. Sinceramente quisiera este que es un poco de eso. No está esto, pues. ¿Todo Doctora, claro? disculpe, Sí, dime, doctora, dime. ¿y no es qué tan sensible o, bueno, qué tan posibilidad de diagnóstico tiene el famoso signo del ajedrez? No te entendí bien. A ver, ¿Qué tanta posibilidad diagnóstica tiene el signo del ajedrez que se menciona en la tuberculosis gestiva? ¿el signo de qué? Del ajedrez, del tablero de ajedrez. Ah, eso es la semiología. Nos hablaban mucho de en el examen físico, ¿no? Se va a encontrar ese tipo. En semiología yo recuerdo mucho que nos hablaban de eso, pero realmente pocos pacientes son que pueda encontrarse ese signo. Por ejemplo, en pancreatitis aguda nos habla del signo de Cullen, el signo de Gray-Turner. En todo el tiempo que tengo no he visto. En en este cáncer gástrico, el ganglio de Virchow, también muy raro. Entonces, está bien que la semiología lo tengamos presente, pero que no encuentre ese tipo de al examen físico que no encuentre esa, ese signo, por decirlo así, no va a significar que no pueda tener una tuberculosis, ¿no? A eso voy. Bien, Sí, doctora, muchas gracias. no de que está bien, que pregunten. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ok, chicos. El día sábado nos vamos a reunir para ver caso clínico, ¿no? Caso clínico. Por favor, revisen bien todo lo que es hemorragia digestiva, todas las causas de hemorragia digestiva, los métodos diagnósticos, los métodos terapéuticos que podemos encontrar. De eso les voy a presentar un caso, ¿ok? Nos vemos el día jueves con cáncer gástrico precoz y el sábado con el caso clínico. Entonces, me despido si ya no hay más preguntas.